Que Dios nos bendiga. Tome su asiento. Que el Señor nos ayude. Y que el Señor bendiga a los hermanos que están de vacaciones. Ya les queda la última semana y se acaba el mes de febrero. Ya el otro domingo es el último mes de febrero y ya empieza marzo y todo lo que significa el quehacer del año. Que el Señor nos bendiga. Bien, quiero compartir una palabra preciosa que hay aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 2. Habitualmente cuando uno lee de este versículo 11 en adelante, la Reina Valera le pone como subtítulo la reconciliación por medio de la cruz. Y cuando uno se pone a leer la palabra del Señor, se da cuenta que el apóstol Pablo muestra cómo la obra gloriosa de la cruz hizo que esa separación que siempre existió y que algunos quieren mantenerla viva, pero que en realidad desapareció entre judíos y gentiles, estuviera delante del Señor. Usted sabe que los grandes opositores al cristianismo post-ascensión, ese cristianismo que vino del Espíritu Santo, el genuino, el real, el verdadero, hacía un conflicto en la mente de los judíos porque ellos no podían entender cómo los gentiles podían ser conversos al cristianismo, cómo Dios los podía recibir sin ser circuncidados y sin practicar muchas normas. Pero dice el libro de Efesios, este capítulo 2 que nosotros leímos, que todas las enemistades que habían entre judíos y gentiles fueron abolidas por Cristo el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que todas las enemistades que habían, todos los conflictos que había, se acabaron en Cristo el Señor. Porque en Cristo el Señor no hay judío ni gentile, sino que el sentido de lo que Pablo trata de decir es que todos somos uno en Cristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos somos uno en Cristo el Señor, no tenemos diferencia. Por eso el versículo que leímos usa las expresiones que usaban los judíos para referirse a los gentiles. ¿Cómo le decían los judíos a los gentiles? Le decían los extranjeros, los advenedizos, eran los allegados, eran, ¿cómo le decimos nosotros a la gente que no tiene casa? La gente allegada, que no tiene hogar. Así le decían los gentiles, los judíos a los gentiles. Le decían los extranjeros, los advenedizos, los que estaban lejos. Pero dice la palabra del Señor que por medio de la cruz de Cristo, todos los que estaban lejos han sido acercados. Todos los que fueron en algún momento extranjeros, extraños, advenedizos, por la cruz maravillosa del Señor, esa división se acaba, esa división se corta. No hay gente más selecta que pueda estar más cerca de Dios. Con la muerte del Señor, el velo se rajó, no hay prohibición alguna, no hay condicionante alguna. Bendito sea el Señor. Lo que antes hacía un sumo sacerdote una vez al año y con el derramamiento de la sangre, hoy lo podemos hacer todos los que estamos en este lugar, no con nuestra sangre ni con la sangre de un animal. Hoy todos podemos estar en la presencia del Señor por la sangre del Cordero de Dios, por la sangre del sacrificio perfecto, en la alabanza, en el cántico, en la palabra, en la oración, en tu casa, en tu trabajo. Tú puedes entrar en la gloria de la presencia del Señor, porque el Cristo que nosotros predicamos nos reconcilió, hizo un solo pueblo y nos puso todos delante del mismo Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por esa reconciliación maravillosa? Que Dios nos bendiga. Por eso es precioso este pasaje. No son extranjeros, no somos advenedizos, somos conciudadanos de los santos y somos miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos de verdad son miembros de la familia de Dios? La familia de Dios no tiene títulos humanos. La familia de Dios la constituyen todos los que por la fe han sido lavados y redimidos en la sangre del Cordero del Señor. Los que tenemos la fe en Cristo el Señor somos hermanos. Nos une la fe gloriosa del Evangelio. Que Dios nos bendiga. Pero quiero ponerle énfasis a lo que sale en el versículo 20. Usted trajo Biblia, ¿no es cierto? Dice el versículo 20, edificados sobre el fundamento. Ya Pablo explica que no hay diferencia entre judíos y gentiles. Dice que son uno solo. Entonces ahora a Pablo le preocupa el fundamento. Le dice: ustedes tienen que ser edificados sobre el fundamento,
¿Cuál fundamento? El fundamento de los apóstoles y de los profetas. Ocupa dos personajes importantes en la historia de la palabra del Señor, de la Biblia. Los apóstoles, quienes fueron enviados, comisionados, discipulados por el Señor, y los profetas. Naví en hebreo, profeta, el vidente, el que ve, el que anuncia, el que dice la palabra del Señor. Los profetas cumplieron un rol importantísimo en la historia del pueblo de Israel. Cuando el sacerdocio falló, cuando los reyes se corrompieron, Dios levantó una tercera gama que fueron los profetas. Y los profetas tenían la responsabilidad de traer el mensaje del Señor y denunciar al pueblo su caminar para que el pueblo enderezara. Quizás no lo hicieron con éxito. Si nosotros miráramos la historia de los profetas nos daríamos cuenta que la mayoría de los profetas fue gente que se sintió muy frustrada. Hubo uno que se le apoda el profeta llorón, porque llegó a escribir un libro que se denomina como Lamentaciones, sus lamentos, sus tristezas, su frustración. Sin embargo, ¿por qué el apóstol Pablo nos dice que el fundamento, el cimiento de nosotros los creyentes son los apóstoles y los profetas? Porque tanto apóstoles como profetas apuntan a una piedra angular, a una piedra principal. Y la Biblia dice que Cristo es la piedra principal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice el verso 20, edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa piedra del ángulo es la piedra más importante en el fundamento. Sin la piedra del ángulo no hay un edificio, no se puede construir, porque el edificio puede tambalear y puede caerse, puede tener inestabilidad. Entonces el apóstol Pablo dice, el cimiento, el fundamento que tienen estos pueblos que han sido unidos, judíos y gentiles, son los apóstoles, son los profetas, pero más importante que los apóstoles y más importante que los profetas es la piedra que regula, es la piedra que sostiene, es la piedra que está ahí en el medio para reafirmar que el edificio no se caiga. Y esa piedra es Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? En el lenguaje bíblico, hermano, tiene mucha importancia el fundamento. Cuando hablamos de la fe del Evangelio, cuando hablamos del cristiano, una de las cosas fundamentales tiene que ver con nuestro cimiento, con nuestro fundamento. Salmos capítulo 11, versículo 3, dice, si fueron destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si los fundamentos fueran derribados, ¿qué queda? No queda nada, hermano. Por eso cuando hablamos en términos de construcción, para que usted me entienda, el fundamento es el soporte necesario para la edificación, para el edificio que se está levantando. Desde el punto de vista de la fe, nosotros no somos responsables del fundamento, porque a nosotros se nos ha dado un fundamento. No es como el albañil que va a construir, hace un hoyo y luego tiene que pensar cómo va a hacer ese fundamento. Nosotros no somos responsables del fundamento, porque el fundamento ya lo puso Dios y el fundamento es Cristo. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Sin embargo, nosotros somos responsables de qué es lo que le echamos o cómo construimos el edificio. Pablo va a decir ahí en 1 Corintios 3, yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios, pero cada uno de ustedes mire cómo va a sobreedificar sobre el fundamento en el cual ya ha sido dado. Que el Señor nos bendiga. Jesús, esta piedra que desecharon los edificadores, dice la palabra del Señor en Pedro y en una de las parábolas, dice que vino a ser la piedra desechada, pero vino a ser la piedra tan fundamental que nosotros sin ese fundamento no podemos edificar nada para arriba. Que el Señor nos bendiga. Y cuando traía a colación el texto del Salmo que decía, si los fundamentos se derriban, ¿qué ha de ser el justo? Es que nosotros vivimos y estamos viviendo en tiempos donde nuestro fundamento, donde nuestro cimiento como creyentes, como cristianos, va a ser puesto a prueba. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos siendo desafiados, estamos viviendo en una sociedad que nos desafía, que trata de removernos el piso para que nuestro cimiento, para que nuestro fundamento sea totalmente derribado.
Vivimos en una sociedad que quiere refundar el mundo, que quiere refundar todo lo que somos, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos realizado. Quieren tomar todo lo que a ellos les parece que fuera un gran mega relato y quieren terminarlo por el suelo. Por lo tanto, hermano, si tú no tienes firme tu fundamento, si tu simiente no está en la piedra angular, lo más probable es que el viento te arrastre, lo más probable es que la tormenta te arrastre. Pero usted y yo hemos venido a oír esta palabra, y esta palabra nos habla de tener fundamento sólido, de tener fundamento firme, de estar ubicados en el lugar correcto, estar ubicados en la situación correcta. Bendito sea el nombre del Señor. Y el lugar correcto, la situación correcta, nuestro fundamento no es una iglesia, no es una denominación, es Cristo. Cristo es la piedra fundamental, Cristo es la roca inamovible, Cristo es la piedra del ángulo donde nosotros podemos edificar sólidamente y confiadamente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que Dios nos bendiga. Déjeme hablar acerca de dos aspectos del fundamento. Lo voy a plantear en negativo y luego en positivo. Cuando hablo acerca del fundamento, la Biblia nos enseña acerca de algunos enemigos que tiene el fundamento. Usted ha leído la parábola del sembrador, ¿no es cierto? Mateo capítulo 13, esa parábola que Jesús la explica, o sea que primero la narra y luego los discípulos, al no entenderla, Jesús la tuvo que explicar. Dice que salió el sembrador y la semilla cayó en cuatro tipos de terrenos. Cada uno de esos terrenos nos muestran lo que somos nosotros, pero también la contraparte nos muestra los enemigos que tienen para tener una fe sólida o para tener un buen fundamento. Dice que esta semilla que fue sembrada, una cayó, ¿se acuerdan? Junto al camino. La segunda, ¿dónde cayó? En pedregales. La tercera cayó entre espinos, y la cuarta cayó en buena tierra. ¿Se acuerda? Junto al camino, en pedregales, entre espinos y en buena tierra. La gente cuando escuchó eso, entonces el Señor Jesús le dice: mira, la semilla que cae en buena tierra, viene el animalito, toma la semilla y se la lleva. La que cae entre piedra, entre pedregales, se ahoga. La que cae entre espinos, al no tener una tierra donde cayó, no tiene una simiente, no tiene una raíz, entonces no da fruto. Pero la que cae en buena tierra, esa es la que da fruto, y da fruto abundante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, cuando el maestro explica qué quieren decirnos estas grandes verdades, nos muestra los grandes enemigos que tenemos nosotros para tener un buen fundamento. Dice que la semilla que cae junto al camino, las aves se la comen. ¿Qué representan las aves en esa parábola? Las otras narraciones en los evangelios de Marcos y Lucas nos dicen que es el diablo. Que es el diablo que viene, que se aprovecha, que oímos y que no entendemos, porque dice que lo que cayó junto al camino son los que oyen la palabra, pero no la entienden. Entonces, como la oyen y no la entienden, viene el diablo y arrebata la palabra que cayó en ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el primer enemigo para tener un buen fundamento es no entender la palabra. ¿Me está escuchando lo que estoy hablando? Es no entender la palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8, dice que la piedra desechada se transforma en una piedra de tropiezo. Y dice el apóstol Pedro que tropiezan en la palabra. Y no es que la palabra, no es que la Biblia, lo voy a decir así, sea una piedra de tropiezo para nosotros. Pero cuando nosotros no hacemos esfuerzos por entender la palabra, por comprender la palabra, no la vamos a vivir, no la vamos a entender, no la vamos a encarnar en nuestra vida. Entonces eso que tenía que ser una bendición, una edificación para mí, termina siendo una piedra de tropiezo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el primer enemigo que tenemos cuando queremos tener un buen fundamento es no entender la palabra. Hay mucha gente que viene a nuestros cultos
Porque nosotros somos un caso especial, ¿no es cierto? Los cristianos tenemos una forma de hablar, un lenguaje, forma de expresarnos, y a veces la gente no nos entiende. Los hermanos que llevan años en el Evangelio entienden todo nuestro lenguaje, todo nuestro vocabulario. Pero la gente que lleva años en el Evangelio no nos entiende, no nos comprende. Nosotros tenemos expresiones que son medias raras. El hermano camina en el Evangelio, o cuando deja de venir a la iglesia, el hermano se detuvo. El hermano ya no camina. Nosotros entendemos que alguien que se congregaba, pero dejaba de congregarse. Pero alguien que no entiende nuestra lengua, nuestro vocabulario, lo asimilará que no sé, que tuvo una enfermedad, que está minusválido, un montón de cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros cantamos, y cuando cantamos decimos que somos la niña de sus ojos. Y nosotros entendemos que se refiere a esa parte importante del ojo, porque el libro de los Proverbios lo dice, ¿no es cierto? Pero alguien que no conoce al Señor y escucha a un hombre cantando, yo soy la niña de tus ojos, ¿qué dirá? ¿Que cambió de gusto? ¿El ser evangélico me va a hacer más afeminado? No sé, porque nuestro vocabulario es distinto, y hay gente que se va de este lugar y no entiende la palabra, y quizás ese es un desafío que tenemos los que predicamos, de tratar de ser más sencillo, esto tan glorioso que es la revelación del Señor, porque cuando nosotros no entendemos la palabra, lo poco que agarramos, el enemigo lo arrebata. El enemigo está allá en las puertas de nuestra casa, está en el trabajo para arrebatarnos. Bendito sea el nombre del Señor. En las universidades se ríen de la doctrina de la Trinidad, porque no hemos sabido explicarla. Entonces los profesores le dicen a los muchachos, no creo que tú creas en ese Dios que son 3 personas, no creo que hay esa ridiculez tan grande. Bendito sea el Señor. Entonces el diablo quiere arrebatarnos la palabra. Pero sabe, hermano, déjeme decirle algo. Cuando usted no entiende la palabra, no se quede con esa duda. Busque, pregunte, investigue, acérquese, golpee la puerta. Porque cuando la palabra la entendemos, la palabra es riqueza al alma. La palabra roba toda la incredulidad que el diablo ha sembrado en nuestra vida. La palabra es vida. La palabra es limpieza. Bendito sea el nombre del Señor. No permita que el diablo te arrebate la palabra. Si tú recibes una palabra de Dios en este lugar, agárrala, arrebátala, tómala en tus manos, vive en esa palabra, cree la palabra, porque más tarde que temprano vendrá fruto de la palabra del Señor. El profeta dice, mi palabra nunca volverá atrás vacía. Que Dios nos bendiga. La segunda semilla dice que cayó en pedregales. ¿Qué significa caer en pedregales? Dice la Biblia que Jesús dijo, mira, la gente que oye la palabra, que la recibe con gozo, pero que no tiene raíz, a ellos representa está en pedregales. El tema es que la Biblia dice que en qué momento se sabe que yo soy una persona que la semilla cae entre pedregales. Es que dice, mire las cualidades, oye la palabra, la recibe con gozo, pero cuando la palabra trae aflicción o persecución, no son capaces de sostenerse. Entonces, como la palabra del Señor trae, hermano, porque no podemos decir que no, la palabra del Señor trae incomodidad. La palabra del Señor trae controversias con uno mismo. La palabra del Señor desnuda nuestro propio ser. La palabra del Señor nos hace sentir incómodos porque demuestra nuestros errores y no solo nuestras luces, sino que la palabra del Señor a veces muestra lo malo que somos para tomar decisiones, para ser disciplinados, para estar cerca de Dios. Entonces la Biblia dice, mira, la semilla que cae en pedregales, bendito sea el nombre del Señor, son aquellos que reciben la palabra emocionalmente, pero no tienen fundamento para retenerla. Y ese es el segundo enemigo que tenemos nosotros. Retener la predicación en el templo, pero ser capaz de preservar esta palabra en el tiempo. Entonces recibimos la palabra emocionalmente, pero cuando somos, lo voy a decir así, somos afligidos, no somos capaces de creer en la palabra. Cuando la enfermedad golpea la casa, no somos capaces de creer en la palabra que recibimos con gozo. Aquí decimos amén cuando Dios nos habla milagro. Aquí decimos amén cuando Dios habla acerca de que hay que soportar la prueba, pero en el fragor de la prueba estamos soltando, en el fragor de la prueba estamos abandonando. Eso
momento es que la semilla cayó en pedregales, no tiene dónde agarrarse la palabra, entonces nosotros terminamos soltándola. Por eso, hermano, es tan importante que la palabra que usted escucha aquí sea capaz de retenerla en el tiempo. Bendito sea el nombre de Dios. Si su mente es frágil, hay cuaderno, hay lápiz, anote la palabra, anote el texto bíblico, que no se le olvide, haga una ayuda a memoria, pero que nadie le arrebate la palabra, porque usted no tiene que ser un terreno en pedregales, sin fundamento, porque la gente sin fundamento arranca, hermano, en medio del fragor, de las dificultades, de la prueba, en medio del fragor, de las cosas adversas, están dispuestos a abandonarlo todo. Pero nosotros no somos de los que soltamos, nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Somos de los que avanzamos, somos los que esperamos la venida gloriosa del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y mire, la tercera semilla es la que cae entre espinos. Dice que este es el que oye, pero el afán y el engaño de la riqueza ahogan la palabra. El tercer enemigo para tener un buen fundamento es recibir la palabra, pero no vivir según ella, sino seguir viviendo la lógica del mundo. El mundo, hermano, está lleno de afán y de ansiedades. Jesús confrontó constantemente, invitaba a sus discípulos: no os afainéis por lo que vas a comer, por lo que vas a beber, porque ustedes se llevan afanando, dice Jesús, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Tres cosas. Entonces el Señor Jesús dijo, mire, a mi juicio Jesús es fuerte para hablar, porque dice, es que son los gentiles, la gente no judía, la gente no cristiana, los que no conocen al Dios que sirven, son ellos los que viven afanados, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Son ellos los que día y noche están ahí agarrándose la cabeza, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Ni siquiera en el Antiguo Testamento el Señor quería que ellos vivieran afanados de lo que van a comer, de lo que van a beber. El Señor les dijo, mira, 6 años van a trabajar y en el 7º van a hacer descansar la tierra. En el 7º año ustedes tienen que hacer descansar la tierra. Y la promesa del Señor, ¿cuál era? En el 7º año, aunque no iba a haber siembra ni siega, ni iba a haber regadío, la tierra iba a dar fruto de una manera sobrenatural. Y miren lo que le dice el Señor: en el 7º año ustedes tienen que ir, cosechar la tierra. Pero ¿cómo vamos a cosechar si no vamos a sembrar? Es que yo, Jehová, proveeré. Y era tanto la provisión del Señor, es que ni siquiera tenían que recoger el fruto que estaba en la tierra. Ellos tenían que ir donde estaba el viñedo y sacar la uva. Y si había uva en el suelo, tenían que dejarlo ahí. Porque eso era para los inmigrantes, eso era para la gente que caminaba, que recorría. El Señor era tan glorioso que si ellos trabajaban 6 años y el 7º lo dedicaban al Dios del cielo, Dios iba a hacer que el 7º año la cosecha fuera abundante, fuera sobreabundante. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor dice, ¿por qué viven afanados? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a beber? ¿Qué van a vestir? Miren los lirios de los campos, porque ni Salomón, con toda la gloria que tuvo, jamás se pudo vestir con esa hermosura. Miren los pajaritos de las aves, que ni siembran ni riegan, pero el Señor los alimenta. Les tengo una buena noticia: ustedes valen más que los pajaritos del campo, ustedes valen más que los lirios de los campos, porque si Dios cuida de las aves, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de mí. Bendito sea su nombre para siempre. Dios tendrá cuidado de nuestras vidas. Por lo tanto, el tercer enemigo para tener un buen fundamento son los afanes de esta vida. Pero el Señor dijo, miren, si ustedes buscan el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas que venía hablando Jesús, la comida, el bebido y el vestido, dice, todas estas cosas os serán añadidas a nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga. Si somos conscientes de que el diablo, nuestras emociones y el afán nos quitan nuestro fundamento, porque eso es lo que Jesús trata de decir en la parábola del sembrador. Ustedes pierden fundamento, pierden solidez, porque el diablo les arrebata la palabra, porque sus emociones anulan la palabra y porque viven afanados. Sin embargo, el que oye la palabra,
la entiende, esta es buena tierra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cómo se conoce que es buena tierra? Porque oye la palabra, recibe la palabra, entiende la palabra y dice la Biblia que da fruto. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Que el Señor nos bendiga. Dígale al que está al lado, tenemos que dar fruto, hermano. Tenemos que dar fruto. Dije dos aspectos, con este último aspecto termino. El primero, los enemigos del fundamento. En segundo lugar, si el fundamento de Cristo en nosotros tiene fuertes enemigos, el fundamento de Cristo también tiene hermosos beneficios. Mire, vamos a Efesios capítulo 2, el versículo que leímos. Verso 20 dice, edificados, edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo, en quien todo el cuerpo, bien coordinado, y este es el beneficio de tener un buen fundamento. ¿Qué es lo que dice? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando existe un fundamento, el edificio va creciendo. Cuando existe un buen fundamento, lo que da a entender el texto bíblico es que todo se coordina para que nosotros podamos crecer. Bendito sea el nombre del Señor. Déjeme ilustrarlo de esta manera, muy sencilla. Aquí está nuestro hermano Cárcamo, mi hermano Astudillo, pegador de ladrillo. Nadie va a pegar un ladrillo donde no hay una base sólida, porque el riesgo sería perder el trabajo. ¿Me está escuchando lo que estoy hablando? Ningún maestro se atrevería a pegar un ladrillo si primero no está sólido el fundamento. Cuando usted y yo, hermano, nos preocupamos de tener un buen fundamento, un cimiento sólido, el primer beneficio que Dios hará en nosotros nos hará crecer espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor. A veces nosotros no le damos valor a nuestro crecimiento espiritual, pero la Biblia nos grafica que nuestra relación con Dios es la relación de un padre con un hijo. Yo le pregunto a los padres, ¿acaso no duele cuando un hijo no crece? ¿Acaso no duele cuando un hijo no avanza en la vida? ¿Acaso no es algo penoso que nuestra vida, nuestros hijos no avancen? ¿Cuál es el mayor orgullo? Cuando sacamos más pecho, cuando nuestros hijos han terminado la básica, la media, cuando están en grados universitarios, como que se nos emprende. ¿Y por qué nosotros podemos creer que Dios no está preocupado de nuestro crecimiento y que a Dios no le importa si crecemos o no crecemos en nuestra vida espiritual? Cuando la realidad es que Dios desea que tú crezcas, hermano. Dios desea que tú no seas el mismo que empezó este año 2022. Tenemos que terminar este año creciendo. Tenemos que terminar este año siendo creyentes con una fe mayor, con una experiencia mayor, con un conocimiento mayor, con un compromiso mayor. No es la voluntad de Dios que pasen los años y tú sigas haciendo lo mismo. Dios tiene dones para su vida. Dios ha derramado talentos en su vida. No hay nadie de los que está aquí que no pueda trabajar para la gloria del Señor. Todos tenemos que crecer, todos tenemos que avanzar, todos tenemos que desarrollar nuestros talentos en las manos del Señor. Ese es el deseo del Padre hacia sus hijos. Diga al que está al lado, Dios desea que tú crezcas. Pero ¿cómo crecemos? Dios, que es el que da el crecimiento, espera que nuestro simiente sea firme. Mire lo que dice el texto. Edifiquen su vida sobre el fundamento sólido, el fundamento en los profetas y los apóstoles, cuya piedra principal del ángulo es Cristo, para que así todo se coordine, para que ustedes crezcan. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque cuando Cristo es nuestro fundamento, la vida de nuestra vida, lo voy a decir así, es totalmente distinta, es diferente. Nadie de los agricultores, para cambiar la metáfora, nadie de los agricultores se atrevería a sembrar una semilla en pleno cemento, cuando la tierra está abonada, cuando la tierra está limpia,
Cuando la tierra está preparada, es el momento justo para que la semilla caiga, para que dé buen fruto. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué el Señor no me bendice? ¿Por qué el Señor no derrama cosas grandes? Es que la tierra no está preparada. Es que Dios no va a edificar sobre un fundamento que es débil, sobre un fundamento que no es sólido, sobre creyentes que están, que no están, que avanzan, que no avanzan, a cambiantes, hermano, camaleones que cambian según las circunstancias de su propia vida. Por eso no crecemos, pero tú estás aquí para oír esta palabra. Reafirma tu simiente. ¿Dónde estás parado? No estás parado en tus problemas, no estás parado en el carácter de tu esposo ni de tus hijos. Cristo es el fundamento, Cristo es la roca inamovible, y todos los que están en él pasarán las pruebas más grandes, pero nada ni nadie los separará del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Bendito sea el nombre de Dios. Mire, la lógica del texto es tan gloriosa, porque alguien me podrá preguntar, pastor, pero ¿por qué es tan fundamental el cimiento? Mire cómo termina el versículo número 21, dice, todo el edificio, mire lo que dice, todo el edificio bien coordinado está creciendo, ¿no es cierto? Pero ¿para qué está creciendo? ¿Para qué está creciendo? Para ser, ¿qué cosa? Un templo santo en el Señor. En quien vosotros, dice versículo 22, sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Esto es tremendo, hermano. Mire, el fundamento provoca crecimiento y el crecimiento nos transforma en morada de Dios. O sea, el Señor, ¿para qué me hace crecer? Para que usted y yo seamos un edificio del Señor. Para que usted y yo seamos morada del Dios mismo, del Santo Espíritu de Dios, seamos morada. Bendito sea el nombre del Señor. Él nos hará crecer para que nosotros seamos la casa donde Dios va a habitar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no crecemos para nuestro ego. Nosotros no crecemos para nuestra vanagloria. Crecemos para que habite Dios por su Espíritu, para ser templo de Dios. El Señor no va a habitar en templos inseguros. El Señor no va a habitar en casas sin fundamento. El Señor no va a morar en moradas que son endebles, en chozas que se están cayendo. Él va a habitar en casas sólidas, en casas que tengan un buen fundamento, en casas, bendito sea el nombre del Señor, que día a día están siendo edificadas, que constantemente están creciendo, que están creyendo, que están fortaleciendo. Ahí Dios hará morada, ahí Dios va a entrar, ahí Dios va a ser su casa. Bendito sea el nombre del Señor. Estás para recibir esta palabra. Deja de ser esa casa endeble, hermano. En esa casa endeble Dios no quiere habitar. Dios está esperando que tú te pares y tengas una fe sólida, porque Dios va a habitar en tu casa, Dios va a habitar en tu casa, Dios va a habitar en tu vida, Dios va a habitar en tu corazón, Dios va a reinar en tu casa. Bendito sea su nombre para siempre. No le damos valor al fundamento, pero queremos que Dios nos bendiga. Pero tenemos que atender el fundamento. Bendito sea el Señor. Déjeme terminar con esto. Cuando Jesús terminó el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, Él nos enseñó cuál era el control de calidad para medir el fundamento de nuestras vidas. Él dijo así, basándose en sus enseñanzas. Usted conoce el Sermón del Monte, ¿no es cierto? Las bienaventuranzas, oíste que fue dicho, la enseñanza de amar al enemigo. Entonces, cuando Jesús enseña eso, Él les dice al final, miren, al que oye mi palabra, miren lo que dice, al que oye mi palabra y no las hace, le compararé a un hombre que edifica su casa sobre la arena. Pero el que oye mi palabra y las hace, le compararé ¿a qué? A un hombre que edifica su casa sobre
sobre la roca. Y uno dice, Señor, ¿y cómo sé qué tipo de fundamento tengo? Y el Señor dice, muy sencillo, porque verbalmente yo le puedo decir al Señor, Señor, yo escucho tu palabra y yo la hago, pero eso es verborrea, eso es palabra. Y el Señor dice, no, mire, el regulador, el control de calidad para saber cuál es tu fundamento es el siguiente. Ambas casas van a enfrentar el mismo episodio. ¿Cuál va a ser el episodio? ¿Descenderán lluvias? ¿Me está escuchando? ¿Soplarán fuertes vientos? Y el río buscará anegar la casa. Gloria sea su nombre para siempre. Y ambos eventos, o sea, ambas casas van a sufrir el mismo evento. Van a recibir fuertes vientos. Van a recibir una gran tempestad. Pero el fundamento donde esté edificado determinará si esa casa que está construida se hizo sobre un fundamento sólido que fue capaz de soportar un tsunami, un terremoto. Queridos hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles. Las pruebas son muchas. Las lágrimas serán grandes. La incertidumbre ha sido nuestra compañera durante más de 2 años. Pero yo estoy aquí para decir, no te detengas. ¿Cuántos están escuchando esta palabra? Reafirma tu fundamento. No permitas que las circunstancias te derriben. Sigue adelante, porque el Señor está contigo. El Señor le dijo a la iglesia Sardis, si no me equivoco en el Apocalipsis, le dijo, mira, conozco tus obras. Y tengo que decirte algo, hay en tu vida cosas que están por morir. Reafírmalas. Reafírmalas. ¿Me está escuchando lo que estoy hablando? El Señor Jesús le dice a la iglesia, hay aspectos de tu vida cristiana, espiritual, hay partes de tu relación con el Señor que están a punto de morir. El Señor dice, si esas cosas mueren, el fundamento se derriba. Pero reafírmalas en este momento. Reafírmalas en este momento. Esta es la palabra del Señor para este día. Reafírmate en la palabra. Fírmate en la palabra, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, porque tenemos algo y nadie de nosotros está libre. Van a soplar viento, el agua va a tratar de anegar nuestra casa. Bendito sea el nombre del Señor. La lluvia va a ser fuerte, pero nuestra simiente, nuestro fundamento no se tiene que mover, no se tiene que alterar. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo tenía un fundamento tan firme que dice ahí en Romanos capítulo 9, 8, si no me equivoco, dice, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Espada, persecución, hambre, desnudez, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, pueden venir tiempos de flaqueza, pueden venir tiempos de duda, pero tu cimiento no se mueve. La gracia del Señor está ahí para afirmarte. La gracia del Señor no se ha abandonado. El libro de Juan capítulo 1 dice que la gracia del Señor es gracia sobre gracia que viene sobre nosotros, porque Jesús, que es nuestro fundamento, Él está lleno de gracia, Él está lleno de verdad. No importa lo que estás mirando, no importa lo que estás sintiendo, Cristo no ha cambiado, su verdad no ha sido alterada. Él es la verdad, Él es el fundamento, en Él estamos parados, en Él seguiremos caminando. Que cambien la constitución, que cambien todo lo que quieran cambiar, pero Cristo en mi vida nadie lo alterará, nadie lo cambiará. Él es nuestra roca inamovible. Póngase en pie, por favor.